Entonces, el tema que vamos a ver ahora es lo correspondiente a la unidad 3, la organización política indiana, cómo estaba organizado políticamente el territorio de Indias luego de su conquista hasta el siglo XVII. Cualquier cosa, o si querés pararme, Paola, desactiva tu audio nomás porque no alcanzo a ver si te comparto la imagen en el chat, ¿sabes? Esto es más o menos cómo estaba conformados los órganos políticos. A ver qué figura en verde lo que es cómo estaba el órgano político en España, los órganos políticos en España, y en amarillo cómo figuraba lo que es los órganos políticos que se encontraban en América. Vamos a ver que en la cabeza de todo iba a estar el rey, en este caso el rey español. Luego, lo que son el Consejo de Indias, como la Casa de Contratación, que vamos a ver qué eran estos órganos políticos, que tenían, digamos, una relación directa con las Indias. Si bien eran órganos políticos que estaban en la península ibérica, en España, eran órganos políticos que tenían que ver con América, con lo que es el territorio indiano. Y luego los otros órganos políticos que sí ya se encontraban en América, en las Indias, y que obviamente correspondían a América. ¿Qué pasaba? En esta organización política indiana vamos a ver que en un principio no existía en este periodo lo que era lo que hoy llamamos la división de poderes. A ver, lo minimizo un poquito. No existía lo que hoy llamamos la división de poderes, como poder ejecutivo, legislativo y judicial. En ese momento lo que habría era una distinción más que nada o diferenciación de funciones, no de órganos concentrados en cuanto a su funcionalidad, sino vamos a ver que, por ejemplo, distintas funciones se encontraban dispersas. Vamos a ver que la función judicial no estaba en manos de un solo órgano, sino que muchas veces, por ejemplo, los mismos gobernantes actuaban o oficiaban como parte juzgadora o como una suerte de una función de la justicia. Pues vamos a ver que entonces en un principio no existía esta división marcada entre los poderes, sino una distribución de lo que son las funciones. Por un lado, el primer lugar o la primera función que íbamos a encontrar era esta función de gobierno. Gobierno era en cuanto a la gobernación, en cuanto a la gobernanza, que tenía un doble aspecto. Por un lado, el aspecto espiritual, o sea, lo que era la función, por ejemplo, que le había atribuido el Papa o la Iglesia a aquellos que venían a Indias, ¿sí? Por ejemplo, cobrar impuestos en cuanto a la enseñanza del dogma, en cuanto a lo que era la fundación o creación de las iglesias en América, y por otro lado, lo que era la parte temporal o la parte más política ya de un desprendimiento de la corona, que si ella era, por ejemplo, lo que era en cuanto a la redacción de la legislación o nombrar determinados funcionarios políticos aquí en Indias, o donde se regulaba el comercio, la navegación y distintas actividades. Entonces, por un lado teníamos esta función de gobierno, que dividía en cuanto a lo que era lo eclesiástico, lo temporal. Luego otra función era la función de justicia, que recién decíamos, por ejemplo, que no estaba determinado en un solo órgano, sino que estaba distribuido en los distintos funcionarios. Había funcionarios que cumplían funciones políticas y a la vez una función judicial. Entonces, esta función de justicia era quienes intervenían en distintos conflictos. Ahora vamos a ver qué clase de conflictos, por ejemplo, en la casa de contratación y demás, en donde los distintos funcionarios no solamente eran funcionarios políticos, sino también tenían una función de justicia, una función de cierta forma judicial de dirimir distintos conflictos. Bueno, entonces dijimos que dentro de estas funciones que había en cuanto a la organización política, dijimos, por un lado, organización de una función de gobierno, o por otro lado, lo que es la función judicial o la función dirimente de algunos conflictos. Otra función es la función de guerra, en aquellos funcionarios en donde tenían
tenían el mandato de organizar la cuestión militar, ver, por ejemplo, cómo se defendían frente a los enemigos, o cómo conquistar determinado territorio, o cómo proteger determinado territorio. Y por otro lado, la función de Hacienda. ¿Qué es la función de Hacienda? Es más que nada lo financiero, lo que se recaudaba de la corona aquí en Indias, para luego ser remitida a la corona en España. O sea, eran los impuestos que se cobraban en Indias y luego se remitían en España. Entonces vamos a ver que todas estas funciones, estas 4 funciones que dijimos, que no existían en ese momento en Indias, lo que hoy conocemos como una división tripartita de poder ejecutivo, legislativo y judicial, estas 4 funciones, ya sea función de guerra, función de hacienda, el cobro de impuestos, función de gobierno en cuanto a la creación de normas y demás, o en la cuestión eclesiástica de la función de gobierno, creación de iglesias y demás, y la función de justicia, estaba distribuida o estaba dispersada entre los funcionarios. Eso es lo importante tener en cuenta, que los funcionarios podían ser políticos y a la vez ejercer un rol judicial, o ejercer un rol de dirimir un conflicto entre distintos actores. O sea, no existía como hoy en día taxativamente determinada la función. Por eso es que, por ejemplo, como dice Zorraquín Becún, también expresaba esto, que muchas veces un mismo funcionario ejercía una conjunción de funciones, o sea, podía ser gobernante o podía tener una función en cuanto a la administración militar, organización militar, y a la vez dirimir algún conflicto, de cierta forma como una suerte de juez, una suerte de funcionario judicial, o ejercer esta facultad propia de la judicatura. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, en qué ejemplos. También lo que hay que remarcar, que nuevamente les muestro el cuadro, les comparto el cuadro, perdón. Esto eran entonces los órganos políticos. Dijimos que los que estaban en verde eran los que se encontraban en España, y los que se encontraban en amarillo por abajo, que dicen América, en cuanto a las Indias. Vamos a ver que el Consejo de Indias y la Casa de Contratación eran órganos políticos que tenían una relación directa con las Indias. Ahora vamos a ver de qué se trataba cada uno. Pero está así distribuido en color y también en cuanto al orden, más que nada porque lo que vamos a ver, que existía una suerte de subordinación de los órdenes de la organización política en Indias sobre la organización política que se encontraba en España. Por eso es que ¿sí? ¿Ese va a mandar después? Sí, yo se lo envío en el grupo. Ajá, Sí. gracias. Entonces ustedes van a ver que el virrey no era que podía realizar lo que quería aquí, sino tenía que, obviamente, obedecer las órdenes, las indicaciones que realizaba el rey, o en cuanto, por ejemplo, a lo que es la casa de contratación. Vamos a ver ahora qué funciones tenía, que era más que nada arreglar el comercio, pero todas estas órdenes políticos que se encuentran en Indias, en América, siempre van a tener que estar de cierta forma subordinado o respetando las decisiones o las encomiendas que realicen los órganos políticos que se encuentran en España. Esto era más o menos, ¿se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, en unidades anteriores que hablábamos, bueno, qué categorización se encontraban las Indias? Si eran dependencias, porque estaban en un pie de no estaban en un pie de igualdad, o si eran parte. Bueno, esto es nuevamente lo que hablábamos en las unidades anteriores, que vamos a ver que los órganos políticos, si bien existían aquí en Indias, tenían una suerte de subordinación frente a los órganos que estaban en España. Vamos a ver que cuando hablamos del rey, era el órgano eminentemente superior en cuanto a todo lo que es la organización política, no solo en España, sino en Indias. Y ustedes van a ver en el programa, les va a figurar en cuanto al origen del poder político. ¿Qué era el origen del poder político? Años después se vio que el origen del poder surgía según, por ejemplo, Rousseau, que hablaba, ¿se acuerdan?, del contrato social, en donde el pueblo era quien elegía al gobernante, y en caso de que el gobernante ejerza tal facultad o tal poder de una mala forma, de una mala manera, o sea, un tirano, o abuse de aquel poder, el mismo poder
se retrotrae al pueblo por decisión misma del pueblo. Bueno, acá estamos hablando de una situación mucho más previa a esta teoría que hacía Rousseau. Vamos a ver que el poder eminentemente del virrey y demás, ¿se acuerdan que se otorgaron mediante los títulos de la conquista, que fue otorgado por la Iglesia al rey para poder realizar estas conquistas en América? Entonces acá el origen de este poder político en India surgió de estas bulas, de estos permisos que había otorgado la Iglesia a la corona para que realice estas conquistas en América. Vamos a ver que luego también quien realizó de cierta forma material la conquista no fue el mismo reinado, sino que se fue dando por particulares. Y ahora vamos a ver cómo, mediante qué mecanismo. Bueno, para ubicarnos en cuanto a lo que es la organización política, bueno, el rey, en cuanto al rey, ya lo dijimos en unidades anteriores, vimos que para la caracterización, que esto era mediante lo que es la descendencia del primogénito mayor, vimos cuáles eran las funciones del rey, porque esto más que nada lo vamos a ver dentro de lo que es la organización política en Europa, en la península ibérica, perdón, o en el reinado de España. Ahora bien, en lo que son los otros órganos políticos que vamos a hablar, por ejemplo, de la Casa de Contratación y del Consejo de Indias. La Casa de la Contratación fue el primer órgano político que se fijó y se estableció en Sevilla, pero que tenía relación con Indias. Esta se creó en el 1503, para que se ubiquen, poco tiempo después de la conquista. ¿Qué función cumplía esta Casa de la Contratación? ¿Cuál era su función primordial? Más que nada, regular qué cosa, el comercio entre lo que se enviaba o se traía de España a Indias y viceversa. O sea, a fijar en los asientos qué se exportaba, qué se importaba, fijar los asientos cuánto era la tasa o los impuestos que se cobraba por determinada transacción y demás. Entonces, este órgano político más que nada lo que regulaba era esto, el comercio. Tenía distintas tareas, vamos a ver que, sobre todo, la primordial que dijimos recién es controlar el comercio, o realizar un control sobre el comercio. En base a eso también tenía un control fiscal, o un interés fiscal, o sea, de cobrar, de cierta forma, impuestos por estas transacciones de importación y exportación. Y se llevaba un asiento de qué se enviaba de Indias o qué volvía de Indias. También en la misma organización política, la Casa de Contratación tenía, de cierta forma, una función judicial. Lo que decíamos anteriormente, habían ciertos funcionarios que no solamente ejercían una función política, sino también podían tener otras funciones. Acá la misma Casa de Contratación, o sea, los integrantes, de cierta forma ejercían funciones judiciales. Cuando había conflicto en cuanto a lo que era la contratación, de enviar productos o traer productos donde suscitaba un conflicto, los mismos funcionarios de la Casa de la Contratación dirimían o resolvían ese conflicto. Y también, obviamente, realizaba algunas tareas de estudios náuticos para cómo poder favorecer o cómo poder facilitar este comercio. Esto luego, unos años posteriores, se disolvió esta Casa de la Contratación, pero fue el primer órgano, la primera órgano político que regía en Sevilla, pero que tenía que ver con América, con las Indias, en cuanto a lo que era la contratación o en cuanto al comercio. En un principio estaba integrado por pocos integrantes, luego se subdividió su integración. Por un lado estaban los que eran los administrativos o quienes realizaban esta parte contable de cuánto egresaba, cuánto ingresaba y demás, y por otro lado estaban divididos quienes dirimían las cuestiones de los conflictos entre este comercio. Esto entonces como primer órgano político que se encontraba en España que tenía relación o vinculación con las Indias. Luego encontramos al Consejo de Indias o Consejo Real de Indias, o Consejo Real y Supremo de Indias también se le denomina. Este consejo ustedes tienen que hacer un paralelismo con lo que era el Consejo Real del Rey de España. Nada más que esto era un consejo que tenía que ver con las Indias, con lo que era América. En ese sentido, lo que hacía era aconsejar o asesorar al rey sobre qué medidas tomar
en Indias o en América, en el territorio conquistado. Este órgano político, el Consejo de Indias, que eran los asesores o quienes aconsejaban al rey, surgió ya años posteriores y tenía tenía una integración donde existía un presidente, existían varios consejeros, secretarios y otros funcionarios, pero más que nada lo importante era la función. Dijimos al principio entonces, era asesorar al rey, aconsejar al rey sobre qué políticas o qué acciones tomar en cuanto al territorio conquistado, que eran las Indias. En primer lugar, lo que hay que destacar es que este órgano político del Consejo de Indias eran consejeros, o sea que de cierta forma aconsejaban al rey, no decidían por sí solos, sino que quien tenía siempre la última palabra era el rey. Y tenía distintas funciones. Dijimos, la primera, aconsejar. La segunda era en cuanto a lo que es la gobernación, o sea, preparaban leyes o disposiciones para que sean implementadas en Indias y se las llevaban al rey para ver su consideración. También así proponían funcionarios para ser designados en Indias. También en cuanto a la justicia, porque van a ver que actuaba de cierta forma este Consejo de Indias como un órgano de apelación. Por ejemplo, en el caso de la contratación, cuando había un conflicto y no se resolvía, se podía llegar a que lo resuelva el Consejo de Indias. También en cuanto a lo que es una declaración de guerra o de conquista, en este caso el Consejo de Indias era quien decidía, obviamente, consultándole al rey respecto al territorio indiano. Y también este Consejo de Indias dijimos que dictaba o preparaba estas normativas o disposiciones referidas a Indias, y dentro de esas normativas también se encontraban lo que es lo atinente a la hacienda, o sea, a los impuestos que se cobraban en Indias. O sea, de cierta forma tenía un amplio espectro de facultades este Consejo de Indias. Entonces, para que ustedes más o menos se ubiquen, por un lado el Consejo de Indias, quienes asesoraban en todas estas facultades que fuimos mencionando, en cuanto al dictado de promoción de normas, en cuanto a lo que es la conformación del gobierno en Indias y demás. Por otro lado, anterior al Consejo de Indias, la Casa de Contratación, que era la que regulaba, era esta cuestión de comercio entre Indias y España, o el reinado. Bueno, acá no está en el mapa, pero también existía una figura política de menor jerarquía que el resto, por el resto que estuvimos viendo fueron colegiados, o sea, tenían varios miembros. También se encontraba lo que era la figura del visitador. El visitador era, de cierta forma, alguien que lo designaba el rey para que visite a Indias para controlar o inspeccionar u observar distintas situaciones. Por ejemplo, en cuanto a si está funcionando bien el órgano político en Indias. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las gobernaciones o los corregimientos, qué órganos políticos eran. Pero este visitador lo que hacía era ir y controlar que todo esté funcionando bien, que no se cometa ningún abuso. Esa fue una función esencial, corregir distintos abusos que se producían frente a los indígenas. Entonces, de cierta forma, era como lo que podríamos llamar un auditor. Era alguien quien el mismo rey designaba para realizar un control de los órganos políticos en India. Bueno, ahora por otro lado, ya entrando en lo que son los órganos políticos que estaban afincados en Indias, lo que hay que, primero para adentrarnos en ellos, lo que hay que ver es en cuanto a cómo se conformaban en un principio. En un principio, bueno, teníamos el virrey, pero lo que se creía en un principio era que en un origen, en realidad, estos virreinatos se conformaron uno solo, en un principio, que fue el virreinato, la facultad que se otorgó a Cristóbal Colón para poder conquistar el territorio y poder ser el primer gobernante. Estas facultades era lo que se otorgaba mediante lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía como las capitulaciones. Las capitulaciones entonces eran este contrato que existía entre la corona, o sea, entre el rey, y los particulares para que realicen esta expedición de conquista.
O sea, era un contrato en donde la misma corona, por ser facilitado por la cuestión religiosa, por la iglesia y por el papa, ellos mismos delegaban en los particulares. Recuérdense cuando vimos lo que son la forma de la conquista y demás, que vimos que fue realizado por eh, la clase media y también fue por capitales privados, más que por la corona. Entonces la corona lo que hacía era realizar esta suerte de contrato que se denominó capitulaciones, en donde fijaba o le otorgaba esa facultad a los particulares. En este caso, a quien se le otorgó como en primer orden fue a Cristóbal Colón. Estas capitulaciones, este contrato que existía entre la corona y el particular, tenía distintas partes. Por un lado, en primer lugar, lo que era la licencia, o sea, era el instrumento donde le autorizaba o le permitía poder ir a realizar esta conquista. Por otro lado, se encontraban dentro de estas licencias las obligaciones que debía realizar este conquistador, que como dentro de los fines lo encontramos, una de las misiones u obligaciones era convertir a los indios al cristianismo, la conversión al cristianismo. Y luego llevar a cabo una política de población, o sea, asentar la población en el territorio indiano y poder esparcir ese territorio. También, como tercer parte de esta capitulación, o sea, tercer ingrediente dentro de lo que era este contrato, estaban lo que eran las mercedes regias, que se denominaban así, o podríamos mencionar, para hacer un lenguaje más coloquial, la suerte de beneficios que tenían estas personas que realizaban la conquista. Que gracias a que ellos realizaban esta conquista se le otorgaban determinados beneficios. Dentro de ellos lo que podemos mencionar son, por ejemplo, que se le concedían títulos o funciones públicas, o sea, otorgarle algún cargo público, algún cargo político, y también otorgarle un porcentaje de las tierras descubiertas. Entonces se convertían, de cierta forma, en grandes terratenientes, estas personas que realizaban esta conquista. Como también se le podía llegar a hacer una exención de impuestos o disminución de impuestos o exención. Que no se le cobre impuestos o que se le cobre mucho menos que el resto del común de las personas. Bueno, esto en cuanto a lo que es la capitulación era entonces el contrato mediante el cual el rey otorgaba a los particulares para que lleven adelante este proceso de conquista. Por otro lado, estaban a estas personas que realizaban esta misión de conquistar un territorio, eran los adelantados, que eran quienes llevaban adelante esta misión. Por eso es que lo que se buscaba con estos adelantados, con estas personas o estos títulos que se los denominaba así, era ejercer, digamos, determinadas atribuciones en territorios que aún no eran descubiertos o que no estaban poblados. Por eso es que se lo dotaban eran en suerte de jefe de una expedición donde se le dotaba personal y también se le daba amplias facultades. Ahí recuerden, por ejemplo, esta discusión entre teólogos y juristas, a ver cuáles eran las facultades que podían realizar y cuáles no, en base a cómo se los consideraba a los indígenas o no. Entonces, estos adelantados eran quienes realizaban esta misión de conquistar. Era el título que se les otorgaba a estas personas. Es importante tener en cuenta esto porque tanto las capitulaciones como los adelantados fue donde empezó a surgir los virreinatos. Como entonces dijimos hoy, como primer virrey o primer virreinato que se le dio a través de la primera capitulación fue Cristóbal Colón. Esto fue en un principio, donde hubo una primera conquista. Luego se fueron creando y conformando distintos virreinatos. Por ejemplo, vamos a ver que después se conformó un virreinato en el Perú, un virreinato en Buenos Aires, con el virreinato del Río de la Plata. Entonces, este órgano político del virreinato, que en un principio era uno con Cristóbal Colón, ahora se empezó a, de cierta forma, descentralizar o crear, en cierta forma, por regiones. Por debajo de lo que era el virreinato, que vamos a ver, el virrey en cierta forma tenía amplias funciones, dentro de las que dijimos, por ejemplo, de gobernanza, judicial y demás, todas las que les delegue el rey,
y las que el rey no tenga en ese territorio, existían otros órganos políticos en América también, como las gobernaciones y los corregimientos y alcaldías mayores. Es alcaldías que está mal acá redactado. Igual yo se los modifico y se los envío corregido. ¿Qué eran las gobernaciones? Más que nada, las gobernaciones, lo importante era quien los designaba era el rey directamente. Emanaba del rey entonces esa designación y tenía funciones o políticas de gobernanza, o sea, gobernaban en su territorio, dictaban y ejecutaban las normas, y también funciones administrativas. O sea, ¿qué funciones cumplían? Como de cierta forma un gobernante, dictaba, hacía cumplir las normas, cobraba los impuestos, hacía cumplir también en determinados casos podía realizar a llegar a dirimir conflictos, o sea, ejercía esta facultad judicial, esta facultad que también estaba dispersa entre los gobernantes. Y los corregimientos se denominó gobernaciones porque más que nada se los establecía en los territorios más poblados. Los corregimientos y alcaldías eran más que nada los territorios, era una suerte de paralelismo en las gobernaciones porque tenían las mismas funciones, o sea, de gobernanza, o sea, como gobernante de ese territorio y administrativo, esta función administrativa, pero se lo denominó así por ser territorios más chicos. Esta distinción entre corregimiento y alcaldías mayores fue lo que, eso se dio más que nada por la zona del territorio, en lo que era la zona del Perú se llamaron corregimientos y en lo que fue todo el resto del virreinato sí se denomina alcaldías. Las funciones, en cierta forma, de estos corregimientos o alcaldías fueron las mismas que las gobernaciones, dijimos. Entonces, por un lado, esta función de gobierno, de gobernar el territorio, hacer cumplir las normas o cobrar impuestos y demás, y también las funciones administrativas, designar funcionarios, quitar funcionarios y demás. Obviamente, tanto las gobernaciones como los corregimientos y alcaldías, que eran designados por el rey, también debían respetar y cumplir las órdenes del virrey, que era, de cierta forma, quien representaba al rey en América. Bueno, también dentro de las gobernaciones, por eso lo puse entre paréntesis por debajo, como dentro de los corregimientos, se encontraban los tenientes. Los tenientes, de cierta forma, eran funcionarios de los gobernadores o de los alcaldes que ejercían, de cierta forma, la función judicial dentro de estos organismos políticos. Por ejemplo, en un conflicto actuaba el teniente. O, otro ejemplo, cuando quedaba acéfalo este gobierno, cuando fallecía el gobernador, el gobernante o el alcalde, o cuando estaba de cierta forma impedido de realizar esa función por enfermedad o algo, también te quedaba designado temporariamente el teniente en ese cargo, ejerciendo su función. Entonces era de cierta forma, para que ustedes lo tengan en cuenta, como un vicegobernante, un vicealcalde, o alguien que ejercía la función supletoriamente a ese funcionario. Y tenía como función específica lo que es la cuestión de dirimir los conflictos, tanto en las gobernaciones como en las alcaldías. Bueno, a ver. Y por último, luego abajo lo que vamos a encontrar, lo que son los cabildos, que fueron los primeros órganos en donde estos órganos políticos se le dio participación al pueblo. Se le empezó a escuchar a esta expresión popular. Estas alcaldías, estos cabildos, perdón, en un principio fueron cerrados, solamente integrados por integrantes políticos y quienes decidían las cuestiones políticas de un determinado territorio. Luego esto se fue abriendo a realizar, por ejemplo, lo que se denominaba el cabildo abierto, de escuchar a los vecinos, escuchar a la población. Acá, por ejemplo, Zorraquín Becú hablaba de que existían, por ejemplo, 3 categorías de integrantes dentro de los cabildos, hablando del cabildo en un primer orden que era el cerrado, o sea, en donde no se permitía oír a la expresión popular. En esa primer tipología de cabildo, en ese primer tipo, existían los que eran
como estas tres categorías. La primera, lo que eran los alcaldes ordinarios, o sea, quienes estaban a cargo del cabildo. Si no estaba el gobernador o no estaba el teniente, eran los alcaldes quienes llevaban adelante el cabildo. Luego se encontraban otros funcionarios, que ustedes van a ver, como por ejemplo el alférez real, que era quien portaba el estandarte haciendo alabanza al rey en este cabildo. Por ejemplo, se encontraban también un denominado depositario general, quien era el que controlaba los depósitos que se realizaban o los impuestos en este mismo cabildo. Y en un tercer orden se encontraban los que se llamaban los regidores, que eran, como hoy en día, lo que podemos denominar los concejales, donde eran ellos quienes, de cierta forma, expresaban la voluntad popular, pero no era directa del pueblo, sino que era a través de estos funcionarios, de estos regidores, de estos concejales. Entonces, en un principio, esta función, este cabildo, lo que hoy en día podríamos llamar como un municipio, fue entonces cerrada. Fue en base a estos tres tipos de integrantes, eran eminentemente políticos y no se permitía esta aclamación, esta votación popular que vamos a ver que más adelante se produce, por ejemplo, en la Revolución de Mayo, con lo que es el cabildo abierto, donde el mismo pueblo se expresa. Entonces, en un primer orden, fue cerrado este órgano político. Luego sí, lo más importante que tuvo este órgano político del cabildo fue la expresión popular, permitir que se realice en el mismo orden político, en la misma organización política, la participación del pueblo. En donde se empezó a ver estos que se denominó los cabildos abiertos. ¿Sí? Dentro de los cabildos vamos a ver que, como en ese momento no es, si bien lo podemos hacer la comparación con las municipalidades hoy en día, como origen de las municipalidades, vamos a ver que los cabildos tenían muchas funciones más que lo que hoy en día tiene una municipalidad. Por ejemplo, no solamente en las cuestiones de gobernanza, por ejemplo, de control de presupuesto o de las rentas, de los impuestos que se cobran y demás, sino que también tenían hasta funciones judiciales estos cabildos, por ejemplo, minimizar la delincuencia, perseguir a quienes delinquen, o también administrar la justicia, o sea, fijar, por ejemplo, quién va a resolver determinado conflicto, quién no, en dónde se va a resolver. Todas esas funciones también tenían estos cabildos. Obviamente, como dijimos, lo eminentemente importante de estos cabildos es que fue el primer órgano político en donde se empezó a ver o se permitió esta participación popular. Bueno, aquí también habían otros órganos que no están en el mapa, en el mapa conceptual que les estuvimos proyectando, pero que tuvieron otras funciones, más que nada. Por ejemplo, uno de ellos es el consulado, que el consulado era un órgano que así como hablábamos de la Casa de la Contratación anteriormente, que luego se diluyó, también existía lo que se denominaba el consulado. El consulado, de cierta forma, era, para hablarlo de forma sencilla, que ustedes lo comprendan, que se ubicaba en Sevilla y existían distintos consulados, era como una suerte de un gremio, o una suerte de conglomeración de una corporación gremial, en donde se fijaban, por ejemplo, qué condiciones se tenían que dar para realizar un comercio entre Indias y España. O sea, lo que fijaban eran condiciones, obviamente esto estaba integrado eran elegidos por los comerciantes, porque lo que hacían era representar los intereses de los comerciantes, que no le quiten demasiado, que no le pongan demasiados impuestos, que no le quiten demasiadas ganancias. Entonces, este consulado era lo que hacía era mediar en qué condiciones y en qué forma se van a dar estas exportaciones e importaciones de mercadería, de estos comercios. Obviamente que al ser designados por los comerciantes representaban sus intereses, por eso es que se entiende como una suerte de representación gremial. También no solamente fijaban normas, por ejemplo, en cuanto a las condiciones que se tenía que dar este comercio,
sino que también tenía funciones de dirimento, o sea, funciones judiciales. Si había un conflicto entre dos comerciantes, alguno que estaba en India y otro que se encontraba en la península ibérica, en España, quien resolvía esta cuestión era este consulado. O sea, tenía una suerte, una función también judicial. Luego ya, más que organización política, existió otro órgano político que, más que nada político, fue un órgano de control político. ¿Por qué de control? Porque eran funcionarios que, por ejemplo, el Poder Real enviaba a la península, o sea, a Indias, para realizar el control de los órganos políticos que estaban en Indias. Uno de ellos, por ejemplo, estaban en la bibliografía, que es lo que se denominó la visita, que era una inspección que se ordenaba o que se enviaba a un funcionario para que inspeccione los distintos órganos políticos que estaban en India, que era el que se denominaba el visitador. Podía ser general, o sea, para una determinada gobernación, una determinada alcaldía, para controlar que no se esté dando ningún desmanejo, ni se esté dando algún caso de corrupción ni demás, o podía ser específico por algún tema puntual. Entonces, esta era la visita, eran de cierta forma, para que ustedes lo entiendan, eran como, también se lo puede llamar auditores o alguien que controlaba estos órganos políticos en Indias, aquí en lo que era América. Luego, el otro órgano de control político era lo que se llamaba la pesquisa. La pesquisa se enviaba un juez pesquisador se llamaba, que era un funcionario que realizaba ya un control de un organismo, de una cierta órgano político, cuando ya había algún delito o había alguna denuncia de una grave irregularidad, qué sé yo, abuso de un funcionario, o se alteró el orden público. Entonces, cuando había un gran desmanejo en estos órganos políticos en India, se enviaba a este juez para que analice y trate de resolver esta cuestión. Esto era lo que se denominaba la pesquisa. Y por último, el otro órgano también de control político que existía en ese tiempo era lo que se llamó el juicio de residencia. El juicio de residencia, más que nada, era un procedimiento para ver, o un proceso para ver si el funcionario que estaba, ya sea en la gobernación, estaba en la alcaidía o estaba en el virreinato, se desempeñó de una correcta forma. O sea, de cierta forma era como un sumario. Hoy en día lo podemos llegar a llamar como un sumario, en donde se evalúa si la función de ese político se llevó acorde o se llevó de una correcta forma. Este juicio de residencia era obligatorio, o sea, todos los funcionarios que estaban en Indias, o sea, que estaban acá en América, al finalizar su mandato, al finalizar su gobierno, tenían que rendir cuenta de cierta forma de qué es lo que habían realizado y qué no. Y este juicio de residencia era el que determinaba si tuvieron un correcto desempeño o no. Y también daba la posibilidad de que algún perjudicado o algún damnificado también pueda denunciar algún hecho realizado por el gobernante. Por último, en el programa también les figura lo que son los derechos personales. Bueno, más que nada los derechos personales en ese momento fueron los que surgieron de la corriente de los teólogos. ¿Se acuerdan que teníamos las corrientes de los teólogos y los juristas? Bueno, los teólogos, quienes defendían que los indios no eran animales, sino que eran personas, que por el solo hecho de ser personas tienen derechos a la vida, a una condición digna, a que no sean desposeídos de sus bienes y demás. Bueno, estos derechos personales que eran establecidos por esta corriente teológica, lo que establecieron como derechos personales de estas personas, de estos habitantes de las Indias, era más que nada el derecho a la vida como principal, luego el derecho a la libertad de circulación, para poder circular libremente, son todos derechos que encontramos hoy consagrados en la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, que vamos a ver que durante todo el tiempo de la historia se fue manteniendo hasta plasmarse en la Constitución, y el derecho a la propiedad, que fue un derecho muy discutido entre estas dos teorías, entre teólogos y juristas.
Bueno, más que nada esto es un repaso rápido de lo que, o sea, es una vista de cómo estaba conformado políticamente estos órganos políticos. Nuevamente les muestro la imagen, les comparto la imagen para que ustedes la tengan a mano. Yo esta imagen se las voy a enviar nuevamente, se las voy a enviar en el grupo. Recuerden, en la organización política vamos a encontrar entonces en España distintos órganos políticos que fuimos mencionando recién, bueno, como cabeza al rey de todo el ordenamiento, tanto en España como en América. Luego el Consejo de Indias, que eran aquellos consejeros que dictaban, tenían distintas atribuciones que fuimos mencionando, hacia de aconsejar al rey. La Casa de Contratación, que estaba en España, que se encargaba de esta suerte de comercio, de esta suerte de intercambio entre Indias y España. Como representante del rey en América se encontraba el virrey, que tenía todas las facultades delegadas por el rey y las que no se encontraban delegadas también aquí en América. Y por debajo del virrey, de los virreyes se encontraban las gobernaciones y los corregimientos, eso dependiendo de el tamaño, pero las funciones eran, o las atribuciones eran similares, tanto de gobernanza, o sea, gobernando, aplicando las normas, y administrativas, designando funcionarios. Como así también se encontraban dentro de cada uno de los tenientes, que eran los que podíamos denominar sus vices o quienes los reemplazaban en caso de imposibilidad, o que ejercían la función judicial dentro de estos órganos, y por último que fueron surgiendo, que fueron reemplazando los cabildos, que fueron los que fueron surgiendo como en un principio de una forma cerrada, solamente por integrantes políticos, y luego se fue abriendo a lo que se denominó el cabildo abierto, que permitía esta participación del pueblo, esta participación popular. Bueno, a ver, ¿cómo? Ahí dejé de compartir. Bueno, ¿alguna duda, Paola, de este tema? O yo igual este video está grabado y ahora eso se lo envío en el grupo para quienes No, profesor, quedaron después. ¿Cómo? se entendió muy bien, sí, estuve tomando notas. Bueno, No, entendí igual todo. les voy a enviar el cuadro sinóptico y también les voy a enviar una pequeña bibliografía o un pequeño eh, texto sobre lo que sobre estos órganos políticos, cuál era la función de cada uno y cuál era la importancia. Más que nada, lo que hay que tener en cuenta es que existían órganos políticos que estaban en India, como dijimos recién, las gobernaciones, las alcaldías, el virreinato, pero habían órganos políticos que eran de Indias que estaban en España, como el Consejo Real de Indias, que era el Consejo Supremo Real de Indias, y la Casa de la Contratación. Bueno, y las funciones de subordinación de uno al otro. Así que, bueno, yo ahora se los paro la grabación y se los envío al grupo. Les recuerdo, la clase que viene, el miércoles que viene, vamos a seguir con lo que va continuando en el programa. Estamos en la unidad 3, punto 1. La clase que viene vamos a seguir con la 3.2, que son lo que es el derecho indiano, o sea, cómo estaban las normas jurídicas en Indias. Recién estuvimos viendo lo que es el orden político. Ahora en la clase que viene vamos a ver el orden jurídico que estaba en Indias. Y vamos a tratar de avanzar con la unidad 4. Igual forma, como ustedes tienen acá 2 semanas el recuperatorio, creo, el 16, si es que no se modifica la fecha, cualquier duda o cualquier tema que quieran ver sobre de los puntos que les entró en el parcial y que les va a entrar nuevamente en el recuperatorio, me lo avisan en el grupo y lo vemos nuevamente. Así que bueno, que tengan buenas noches. Buenas noches.